Cosas en el día de hoy. Vamos a arrancar con el tema de Piti Álvarez, que resulta que va a dar un recital en diciembre. Ya lo anunció esto, el recital va a ser en Vélez. Y por supuesto, acá arrancó el gran interrogatorio, ¿no? Que nos hacemos todos, la gran pregunta. ¿Qué pasó con el juicio de Piti Álvarez? Que nunca se hizo porque aparentemente no estaba en condiciones psicológicas para enfrentar el juicio, eso fue lo que se dijo. Pero sí está en condiciones de hacer el recital. La familia de la víctima reclama justicia. Por supuesto, Mariana, y la noticia que tenemos de último momento es que la justicia analiza reimpulsar el juicio contra Piti Álvarez. Esto lo están decidiendo ahora, en estos momentos, por esto que vos decías. ¿Cómo puede ser que esté haciendo un recital? ¿Cómo puede ser que se haya sentado a firmar un contrato? ¿Que se haya sentado quizás a negociar con una productora? ¿Que se pueda parar ante 50.000, 60.000 personas, pero no comprenda para ir a un juicio oral? No, dice la justicia. Si comprende para firmar un contrato y pararse en un escenario, también tiene que comprender para afrontar un juicio por un homicidio y por 2 abusos sexuales. Eso, recordemos cuáles fueron los delitos, ¿no? Por los cuales fueron Recordemos, año 2018, ahora vamos a repasar los detalles. Piti Álvarez asesina a un vecino con el cual tenía una disputa. Lo mata... ¿Cómo? Cristian Díaz. Cristian Díaz, exactamente. Lo asesina de 4 disparos. Ahora voy a recordar las circunstancias. Estamos viéndolo con Cristian Díaz en pantalla porque se conocían del barrio. De toda la vida. Eran viejos conocidos, claro. Viejos conocidos de toda la vida. Tienen una disputa, lo termina asesinando, después se va a un boliche, a Pinar de Rocha, se saca foto con los fans. Descarta el arma, descarta el arma, para contamos los detalles. Queda detenido. Pasa detenido menos de 3 años en la cárcel de Seiza, en el sistema Prisma, en el programa Prisma, para personas con enfermedades psiquiátricas. Hasta que finalmente la justicia, en una decisión bastante cuestionable, decide liberarlo por completo. ¿Por qué? Porque no le podían hacer un juicio. Porque supuestamente no entendía que había matado a una persona y había abusado de 2 mujeres, que no lo quiero soslayar porque me parece sumamente importante. Pero eso no estaba dentro del juicio, ¿sí? Sí, se habían unificado. Okay. Muchas veces se hace que se unifica todo para no hacer juicios separados y se hace un mismo juicio para varios delitos. Hace muy bien Martín, discúlpame con mi interrupción, en señalarlo. Vos siempre lo señalás, Martín, y a mí me parece muy bien, Mariana, o por obvias razones, pero además porque en general el periodismo lo soslaya. O sea, elige no hablar efectivamente de esas 2 acusaciones de violencia sexual y sí hablar, por supuesto, de la persona asesinada, que es importantísima, tan importante como las 2 personas presuntamente abusadas. Totalmente, porque vos ahí tenés, más allá de la familia de la persona asesinada, tenés también a 2 mujeres que dicen, che, mi violación no se puede juzgar. Claro. O sea, a mi violador se va a subir adelante, o mi presunto violador, vamos a decir, se va a subir adelante de 50.000 personas a cantar, pero no puede responder por lo que me hizo a mí. Bueno, por eso es que ahora, y esta es la noticia de último momento, la justicia impulsa o va a impulsar de confirmarse el recital. Eso, la justicia decide empezar a impulsar esto cuando lo ve a Piti promocionando su recital. Y están, para terminar de impulsarlo del todo, un video él, ¿no? Exactamente, para terminar de impulsarlo del todo, están esperando la confirmación. Claro. Si efectivamente se va a hacer. Nosotros pudimos hablar con gente de Vélez y nos dicen que están en tratativas, que no está la confirmación todavía, pero que están en tratativas. De hecho, él es bastante específico y dice el 5 de diciembre. Voy a tocar el 5 de diciembre en Vélez. Y eso es lo que dispara todo. ¿Está preocupado él? O sea, ¿no tuvieron en cuenta esto de que la justicia, obviamente, si iba a hacer la pregunta, ¿no? Está en condiciones de hacer un recital, entonces vamos a llevar adelante. ¿Dónde quedó la inimputabilidad? Porque si es inimputable para una cosa, no tendría que ser, o sea, no tendría que tener capacidad legal para contratar tampoco. Porque aparte recordemos que él está a punto de ser sometido a un juicio oral, le hacen el examen, la pericia, y dice, primero dice, es peligroso para sí y para terceros. Después dice, no comprende sus actos, no comprende lo que hizo, la criminalidad de sus actos. Como no le podemos hacer un juicio, lo liberamos, porque no lo podemos tener eternamente en prisión preventiva. Va a un juzgado civil donde tiene que hacer una rehabilitación. ¿Se hizo esa rehabilitación? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al cabo de un tiempo ya está por subirse un escenario. Claro, porque por ahí está con mejor. el juicio pendiente. Por ahí está mejor, por pero ahí si está mejor, consumir, por ahí está, entonces, bueno, claro. Pero si está mejor tiene que ir a rendir cuentas. Hay 2 cuestiones, perdón. Digo, por un lado, hoy, como están las cosas, es un derecho absolutamente legal que tiene ejercer su profesión, Piti. No, totalmente, obvio. Eso no quita que puedan reactivarle la causa, porque la causa no es que fue cerrada, que fue sobreseído, está suspendido.
El juicio fue suspendido, eso quiere decir que se lo pueden reabrir cuando quiera. Lo que pasa pero él es goza que de libertad absoluta en este momento. Él goza de libertad absoluta, que es eso es un lo gran grave de error todo. de sus abogados, en todo caso, 4 permitirle tiros. hacer esto. 4 tiros. Y es un gran error de la Claro. justicia dejarlo suelto cuando dijeron que era peligroso para sí, para terceros. Eso Con es la lo- No poder eso es lo recibir que- un Vélez tratamiento. asume el riesgo de que un tipo así venda entradas y después, llegado el 5 de diciembre, no esté en condiciones de subirse a un Por escenario. eso desde Vélez, Claro, esto que dice porque Santi es después, ¿cómo hacen? importante. Imagínate, la gente compra su entrada y todo y después deciden que no se puede hacer el recital. Desde Vélez no terminan de confirmar que esté cerrado el acuerdo. Sí aceptan tratativas o sí reconocen tratativas, pero no dicen está cerrado, porque en el medio aparece la justicia con esta noticia que estamos dando ahora. Tenemos un informe con los detalles, ¿no? De este caso para entrar bien en tema. Adelante. Desde que quedó preso por el crimen de Cristian Díaz, allá en el 2018, la vida de El Piti Álvarez se transformó en encierros, primero en una celda del penal de Ezeiza, luego en institutos de recuperación de adictos, hospitales y en domicilios rigurosamente alejados de los fans y de los medios. El asesinato de Díaz, del cual Piti se hizo cargo, se debió a una discusión entre vecinos. El desenlace fue fatal, pero el juicio nunca llegó. ¿Mataste a una persona? ¿Qué pasó? Sí, lo maté porque era entre él y yo, o yo, ¿entendés? Y creo que cualquier animal haría lo mismo. En el plano médico, el Piti sigue cursando la rehabilitación ordenada por la justicia, que ya constató en varias oportunidades que el músico no estaba en condiciones de afrontar un juicio debido a su frágil estado psiquiátrico. A lo largo de sus encierros, Álvarez tuvo muchos altibajos, intentos de fuga y enfermedades. El año pasado hasta fue operado de la cadera. Además, el músico debe enfrentar periódicamente informes sobre su estado mental, los cuales son remitidos a los tribunales. La polémica se disparó por estas horas. Piti está promocionando su show en el Estadio Vélez. ¿Está en condiciones de hacer música y no de afrontar un juicio? Esa es la pregunta que se hace la familia de la víctima. La hija de la víctima de Cristian Díaz habló, ¿no? Se expresó con Sí. respecto a esto. Ahora vamos a repasar un poquito Dale. cómo fue la muerte de Cristian Díaz y luego vamos a contar lo que dijo su hija, ¿no? Porque lo veíamos recién en el tape a Piti diciendo, ¿era la vida de él o la mía? Es como, Claro. se comparó con animales, ¿no? Absolutamente, totalmente. Insistimos con esto. Después la justicia es la que tiene que determinar si es culpable o inocente. Pero se merece la familia un juicio. No puede ser que lo vean tocando para 50.000 personas y que no tenga si un nada, juicio. ¿no? Un tipo que ha confesado que mató a otra persona. Con muchos Ni más ni problemas menos. de salud mental, los conocemos. De hecho, cuando sucedió el hecho, a mí por lo menos, no sé, siempre es un tipo que me cayó bien, digamos, cuando sucedió lo del asesinato de Cristian Díaz, lamenté mucho porque sentí que era el final de su vida realmente, ¿no? Pero bueno, quizás está mejor para llevar adelante su carrera nuevamente. Sería muy bueno que él se ponga a disposición de la justicia también, como para comprobar que era su vida o la de él, ¿no? Absolutamente. Como él afirma que fue. En ese caso, el fiscal Sandro Abrales, que es un fiscal que ha trabajado mucho y que estaba en contra de la liberación de Piti Álvarez, muy probablemente vaya a impulsar nuevamente si esto se ¿Qué confirma. se sabe de qué sucedió ese día? Bueno, recordemos, año 2018. Sí. Piti Álvarez va con Díaz a comprar droga a Villa Zabaleta. Ahí sucede que Piti va, se acerca Sí, que en al un lugar, momento, hay que en un decirlo, momento- de consumo máximo, Máximo, muy total. mal. Se lo veía, de hecho, las Exactamente. fotos son tremendas. Y de hecho ¿no? todos los Absolutamente. vecinos de la zona, del barrio de él, decían que Cardenal habitualmente... Zamoré. Exactamente, el Cardenal Zamoré, decían que se lo veía constantemente en la zona en mal estado, digo, Muy era mal. un secreto a voces eso en el barrio. No, eso seguro. Ellos van a comprar la droga, aparentemente y según la reconstrucción de la justicia, Díaz, quien después termina siendo la víctima, se va y lo deja a Piti en el barrio Zabaleta, en Villa Zabaleta, solo y le lleva la mochila. Ese mismo día Piti vuelve caminando a Cardenal Zamoré, al barrio Cardenal Zamoré en Lugano, recupera su mochila y empieza a decirle a todo el mundo que Díaz era un rastrero. Porque le había robado la Porque mochila. le había robado la mochila. Rastrero, el que le roba a sus vecinos, ¿no? Igual raro, ¿no? Porque recupera la mochila habiéndosela robado. ¿Cómo la recupera? Se la recuperan sus Sus otros propios conocidos compañeros. del barrio, exactamente. Se la terminan recuperando y dice, es un rastrero, me robó. Ujú. Al día siguiente, a la noche siguiente,
Piti baja con su novia de su departamento en los monoblocks de ahí de Lugano. Están yendo a Pinar de Rocha a ver a Ulises Bueno. Pasan adelante de un grupo de personas entre lo que estaba Díaz. Díaz sale y le dice, decime en la cara lo que andás diciendo por ahí. Piti le muestra la pistola que tiene en la cintura y Díaz le dice, si vas a tirar, tirá. Piti Álvarez le dispara primero a la cabeza y después lo remata de, si no me equivoco, 3 tiros más. En total 4 tiros. Adelante de toda esta gente que estaba ahí. De todos. Se sube al auto, le pide a la novia que descarte el arma, cosa que efectivamente hace de esta manera, descartando el arma en la alcantarilla. Intenta quemarse la imagen, inclusive. Se ve la imagen. No solo sino del momento del descarte. Recuerdo haberla visto en su momento. Intenta deshacerse de la campera, quemándola. Lo increíble, lo insólito de todo eso es que va a Pinar de Rocha al recital de Ulises Se va a bailar después de haber matado. Se saca fotos con los fans. Acababa de asesinar a una persona. Está en el boliche un tiempo hasta que después se prófuga. Está un día prófugo hasta que lo detienen. Lo detienen y lo mandan a la cárcel de Seiza. Está 2 años y 9 meses en la cárcel de Seiza hasta que le van a hacer el juicio, lo que contábamos recién. No puede hacer el juicio. ¿Y qué dice la justicia? Pues la gran pregunta es ¿por qué lo liberan? A un tipo que él mismo dice, sí, yo lo maté. Y su mamá, ¿se acuerdan cuando entrevistamos a la mamá? Que también estaba muy preocupada por la salud de Piti Álvarez. Estaba muy preocupada. O sea, era como la garante, ¿no? De él. Absolutamente. De hecho, hay un audio que después por ahí lo podemos recuperar que le manda a él donde le confiesa y de alguna manera le echa la culpa a la madre de un tratamiento que lo estaba obligando a hacer y que eso lo había puesto Pobre violento. Madre, Dios mío. Pero aparte, si vos descartás el arma y descartás la campera, estás consciente de lo que acabas 100%. de hacer. Además, te vio todo el mundo. O sea, lo hizo adelante de todos los vecinos. Un dato con respecto a eso, que acá me puede ayudar César. El análisis que se hace, o la pericia que se hace para saber si comprende la criminalidad de sus actos, es en el momento del juicio. Él podría comprender lo que había hecho ahí, pero por ahí, 2 o 3 años después, no entender lo que había hecho en el 2018. Más si había entrado en esa pirámide de adicción, evidentemente, cuando le hicieron la pericia, quizás no, pero en el momento, la criminalidad de su acto está clarísima porque no es que no sabe lo que hace. Lo mata, le dice a la novia lo que tiene que hacer, descarta el arma. Sí, bueno, pero el nivel de consumo... Tiene que sacar por el tema de la... Pero el nivel de consumo que él tenía hace que realmente nos demos cuenta que quizás no era ni consciente de la gravedad de sus actos, ¿no? Esto seguro, lo que no lo hace inocente. Absolutamente. Ni inimputable. Ni inimputable. Y ahí sucede algo que es muy curioso en la justicia y que yo creo que es un punto de esos que Franco siempre remarca en donde hay un gris, porque la justicia dice... Ok, no lo podemos juzgar. O sea, no lo podemos juzgar a esta persona porque no entiende lo que hizo en el 2018. Pero tampoco lo puedo dejar preso. No lo puedo dejar preso indefinidamente hasta que en algún momento comprenda. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Porque no tiene condena, no lo puede. Lo libero, la justicia penal dice, yo lo libero, se lo mando a un juzgado civil y que el juzgado civil se encargue de controlar que haga el tratamiento. ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora que hay todo tipo de información y nosotros hablamos cuando estaba él internado, ¿se acuerdan? Sí, absolutamente. Y el tema de las violaciones. A ver, yo añadiría 2 cuestiones acá. Primero que no tiene condena social alguna. Esto me parece sustancial y lo estamos viendo, porque hay un vitoreo general en torno a su posible regreso a los escenarios. Es decir, pero acá se abre un debate, ¿no? Acerca de los artistas, porque la verdad es que todo el mundo le tiene cariño por su obra. ¿Qué tan separable es la persona del artista de su obra, de su responsabilidad? Podríamos hacer un programa ómnibus al respecto y no tenemos demasiado tiempo, pero por supuesto esa es una pregunta más que pertinente y siempre ocurre. Lo que creo es que la pregunta que sí podemos hacernos es, ¿hubiera pasado lo mismo con otro referente social no ligado al rock y no tan popular? Uno podría decir, y la verdad que no. Sí, se le perdona. Él despierta un tipo de cariño que me parece que lo deja exonerado automáticamente de cualquier responsabilidad. Tanto que creen que van a llenar un Vélez. Exactamente. Totalmente. Y repito, hoy los aplausos llenar un Vélez, ¿eh? Sí. Hay que llenar un Vélez. Los aplausos son unánimes. Y después también hay empresas involucradas, por ejemplo en la discográfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que se están cuidando mucho en la última década o década y media en la Argentina respecto a
artistas con antecedentes violentos de todo tipo, y en este caso estarían yendo a fondo. Hasta nuevo aviso, vamos a ver cómo si porque sigue. viniera del rock estuviera todo de alguna manera justificado. De hecho, y por otro lado, perdón, las dos historias vinculadas a la violencia de género, disculpame. No, por favor. Perdón, ¿te puedo hacer un paréntesis nada más? Perdón, Mariana y Franco. Nosotros tocamos este tema hace no mucho, Mariana. Sí. Entonces yo fui a buscar los comentarios del video que había subido América a su canal de YouTube. Aguante el Piti Caretas. Claro, bueno, es esto. Aguante el Piti, vamos Piti, esto sí es música. Vayan a buchonear a otro. No sean vigilantes, vamos Piti. O sea, estos son los comentarios que hay. Y de hecho, seguramente ahora van a empezar a aparecer nuevamente. El hecho de... porque acá no es botonear a nadie. El hecho de decir, ni tampoco acusar a nadie porque no somos quienes. Pero para acusar es para eso. Que vaya a un juicio. No, es hacernos una pregunta a nosotros. Es una pregunta hacia nosotros. No es señalar a nadie, ni a Piti ni a nadie. Es por qué efectivamente nos pasa. Se me dirá, a algunos no nos pasa, es cierto. A algunos no les pasa. Pero en líneas generales, a muchos les pasa esto. Y a muchos músicos, y artistas conocidos, que si vamos ahora a las redes sociales, a la cuenta de Piti, o que si vamos a la información de que volvía a Vélez en los últimos días, vamos a ver que lo acompañaban músicos de renombre, etcétera. 3 años más tarde, supimos, Mariana... 3 años más, un año más tarde, quiero decir, un año más tarde de este asesinato, supimos que Piti había encerrado en su casa en el año 2016, una noche después de un concierto en Florencio Varela, a 2 mujeres. Una de esas 2 mujeres es una histórica colaboradora de Piti Álvarez. Las encerró, las amenazó, las golpeó de muchas maneras, según el testimonio de estas mujeres, que 3 días después... ¿no? De estas 2 mujeres, que 3 días después fueron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema a declarar. Por supuesto, la denuncia está. Piti trató de dar otra versión en ese momento, que fue contrarrestada por el testimonio de un kiosquero de este barrio que dijo, no, yo vi lo que estaba pasando y escuché desde el kiosco y las mujeres tienen razón. Una de esas mujeres tiene una hija, él amenazó hasta con matar a la hija de una de estas 2 mujeres, con palabras de algún modo como eufemísticas. Le dijo, yo sé muy bien dónde vivís, sé muy bien que ahí vivís con tu hija, déjame de hinchar las pelotas, lo digo en criollo porque palabras más, palabras menos, lo dijo así. Y además las tuvo toda una noche encerradas, privadas de su libertad, y él ostentando que tenía en su haber la llave del candado con el que cerró la puerta de la habitación en la que dejó a ambas mujeres golpeadas. A una le pegó de en la abusar cara. de ella. A una, sí, además. Y a una le pegó en la cara. Este episodio, que es un episodio del que hay mucho archivo periodístico, repito, del año 2019, es un episodio en general no narrado. E impune. Se elige no contar esto. Hoy impune. Y además impune, claro. Porque duele, porque son figuras que uno quiere y cuesta ver la realidad. Cuesta aceptar, asimilar la verdad, ¿no? Y yo que son capaces también de eso. Yo sé que no hay que hacer periodismo leyendo redes sociales porque te volvés loco, pero a mí, viste la frase caretas o botones, cuando acá en realidad lo que se pide es justicia por las víctimas y no nosotros juzgar, sino que vayan a un juicio y que lo decida la justicia, pero no la impunidad. Porque verlo tocar sin que se haya sometido a un juicio es impunidad. Sí. Es impunidad de la peor impunidad. Después quisiera leer el mensaje de la hija de la víctima. Lo tengo cuando Cristian quiera, Díaz. Y el mundo es muy pequeño, ¿no? Y es increíble. Me acabo de enterar, lo tenemos de invitado a Luis Perdomo, que lo saludo. Luisito, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Que esa noche, después de asesinar a Cristian Díaz, y se fue a bailar a Pinar de Rocha, se encontró con Luisito Perdomo en Pinar de Rocha, ¿es así? Sí, yo fui el animador de Pinar durante casi 15, 16 años y recuerdo perfecto esa noche porque era el festejo del Día del Amigo, que se venía el Día del Amigo, el 20 de julio, y estaba en la zona de camarines porque tocaba Ulises, el mecanismo que tiene él, está toda la noche haciendo un show, no es que canta 40 minutos y se va, y recuerdo que pasó una persona con mucho olor y cuando pregunto, digo, ¿qué? Me dicen, es el Piti. Y ahí lo tuve que frenar porque se iba directo al camarín de Ulises. Le aviso a Flavio, el hermano de Ulises, le digo, mirá, está el Piti que dice que lo quiere saludar y dijo, no, que no pase. Y recuerdo que estaba en un estado... Mirá vos, terrible. te llamó la atención el olor. El olor era... Olor a sucio, olor... Sí. Y que no pase una persona por que quizás estuvo consumiendo días seguidos sin bañarse, sin nada, después, ¿no? Claro, y después hay una anécdota que encuentran el auto supuestamente en la esquina de Pinar. Claro. Adelante estaba mi auto y yo cuando me fui
Recuerdo que sí me llamó la atención porque había muchas cosas arriba, que había un montón de plata, creo, si Claro, mal no tenía recuerdo la plata. noticia. De hecho, Dejó el auto estuvo ahí, no sé Después cuánto el auto tiempo. con toda la plata adentro. Sí. Él se ¿Que escapa. se veía sin el desde auto. afuera la plata? Yo recuerdo de ver, el auto me resultó raro porque estaba parado como en un garage. Entonces digo, ¿qué onda? Claro, Estaba como que- atrás del mío y viste que uno flashea. Me están esperando a mí. Sí, sí, y sí, cuando sí. veo a ver qué onda, veía que había plata tirada y dije... Como que ¿qué llegó y onda? tiró el auto, ¿no? O sea, Sí. ustedes imagínense el raíz de esa noche, porque él saca el arma, mata a esta persona, a Cristian Díaz, adelante de todos estos testigos, le dice a su novia que descarte el arma, se suben al auto, se van a Ramos Mejía, o sea, todo en una vorágine Pero aparte, digo, tiene una razón de ser que él haya ido al boliche. No es que iba para al buscar boliche. una coartada. Claro, mostrar él lo en que quería era público. mostrarse, por eso va a buscar también. Pero como los si dice, nadie lo bueno, hubiera visto de matar a hecho, para Cristian sacarse una Díaz. foto. Vos sabés que yo recuerdo que cuando lo sacamos del área de camarines, él se metió en el boliche. Pero no en Para el- que lo vea porque, gente. A ver, él era de ir muy seguido a Pinar, ¿eh? Siempre tenía su mesa. Pero no iba a vamos ser decir. nunca una Y coartada, se si metió. ya lo habían visto dispararle. Vos pensabas, flagrante. Mariana, en ese momento. Sí, sí, es que él no estaba pensando. En ese sí, momento que no tampoco, estaba sí. pensando, pero que evidentemente era consciente y quería ocultar lo que había hecho, en la desesperación de haber cometido un crimen no premeditado, porque se dio en el momento, se le ocurrió meterse en el boliche ¿Qué y pasó meterse entre con, la gente. con Sí. quién era su pareja en ese momento que me imagino habrá quedado comprometida también porque la obligó a descartar el arma? Sí, pero terminó siendo testigo. Ok. Terminó Pero vos siendo sabés una que no, testigo. no sé hasta qué punto, y esto lo digo en mi parecer, estaba muy consciente, ¿eh? Ella... Él. Él estaba, claro, Él estaba, seguramente. chico, Ay, era... sí, A ver, claro. y él asesina a alguien Es más, a un boliche. Pero ¿no? de hecho, sin que nadie se sienta tocado, yo pensé que había entrado una persona, Un indigente. Un homeless. sí, y que estaba en una situación muy mala. De hecho, el olor yo no me lo puedo borrar, que es ese olor a podrido. Qué bárbaro. Y muy sucio su aspecto, su ropa, sus movimientos. Y además digo, Él estaba tan abandonado de sí mismo, Sí. ¿no? Una persona que realmente no podía salir adelante, porque aparte le había ido bien. Seguía viviendo en su barrio, que está muy bien, en Lugano, Sí. pero en condiciones que no correspondían a la historia que había tenido con su carrera. O sea, era todo absolutamente. Lo que raro. pasa es que también a veces es muy difícil separar. A ver, hay casos muy conocidos en la Argentina de lo que él es como artista, su música, su arte es genial y lo que es su vida personal. De hecho, recuerdo cuando Elian estuvo en la DDI, el Piti, a través de un pastor, pidió comunicarse con Elian. Ah, mira vos. ¿Quería darle algún consejo? No, yo acompañarlo? creo que él, parte de su terapia, cuando él estaba también en un centro psicológico, psiquiátrico, quería grabar con Elian. Ah, mira vos. Pero había un pastor que hacía de Ah, vos decís intermediario. que era un motivo más, digamos, que tenía que ver con lo profesional, con Claro, vincularse con él. No, yo pensé ella que se porque venía- estaba preso Elian y que él No, quería no, como pero por eso acompañar. yo recuerdo esa época porque estábamos todos en la DDI y este pastor me llamaba a cada rato al equipo elegante y de hecho saben de este estadio que va a ser, creo que lo llamó también. Luis, ¿y por qué no lo quiso recibir Ulises? Ulises, viste que él es muy especial en su show, no recibe a nadie. Pero en general entre Pero colegas a después- veces hay no, admiración. No recuerdo bien si me dijo decirle después que sí. Por eso, pero también llamaba la atención el Claro, sí, aspecto. sabían que no estaba bien, Se que salvó no de estaba en haber- condiciones. salvó Ulises Bueno de haber salido en la tapa de todos los diarios. Pero Hubiese sido la claro. última foto Pero, ¿y cómo- antes de ¿Cómo de está quedar él detenido. con respecto al consumo? Porque, digamos, en aquel momento realmente la situación era extrema y sabemos que si logró realmente rehabilitarse le debe haber costado muchísimo. Quienes ¿no? lo tratan dicen que están mucho mejor. Ujú. De hecho, se lo vio en mejor estado en alguno de los videos que publicó, porque te acordás, Mariana, pues que la tiene un última vez, Instagram, sí. claro, la última vez que habíamos hecho esto era primero porque le habían sacado una foto en la calle, después porque lo habían visto en la pileta de un edificio, Sí, es verdad. y después porque había estado tocando también Que de los manera vecinos se privada. habían quejado de verlo ahí en la Exactamente. pileta, ¿no? Se Se lo- lo veía excedido de peso, obviamente una persona que se nota que cuando alguien ha consumido tanto y deja de consumir siempre sube mucho de peso. No está tan chupado y No. empieza a Pero subir por de eso, peso, perdón, exactamente. esta no es una historia o una demanda a favor de la cancelación.
de Piti Álvarez. No. Digo esto porque Luis decía pertinentemente recién, bueno, su vida personal, de su obra. Bueno, no es su vida personal, le permito hacer esta aclaración. Hay por lo menos 3 delitos e incluso independientemente de esos delitos, quiero señalar esto. Estamos tratando de hacer una pregunta sobre si el Poder Judicial y el Estado fueron lo suficientemente eficaces como para acompañar a esta persona en este tiempo. Esa es la pregunta. No toques, te cancelamos, porque en lo personal no abono la teoría de la cancelación nunca. No se trata de pensar la cancelación. Pero y aparte tampoco... que él también está en condiciones de dar una entrevista, por ejemplo, ¿no? Si está en condiciones de dar un show, de contar qué pasó ese día, qué recuerda de lo que pasó ese día, saber que está arrepentido. Más que dar un show, porque ponerle que dar un show le salga naturalmente. Para dar un show tenés que firmar un contrato. A eso va la justicia. Determinadas cuestiones, ¿no? A eso va la justicia. Bueno, está bien, pero él puede tener gente que lo haga por él. Eso, pero para eso tiene que haber poder. Que lo pongan y lo saquen del escenario y haga su trabajo. Pero alguien le tiene que, pero alguien le tiene que decir. La observación de ella es clara. También alguien le tiene que dar un poder. Él le tiene que otorgar un poder. El poder para que alguien negocie por él. Si mal no recuerdo, o sea, la madre tiene un poder porque se le habían ofrecido hacer una serie. Ah, ¿de la vida de él? Sí, y creo que hubo ya... No quiero meter la pata, pero hasta recuerdo en las noticias de ese momento que hubo un primer pago. Supuestamente. Interesante para hacer una serie con la vida de Piti. Pero digo, más allá de quién firma el contrato, contrato, sé cuál sería el final de la serie, ¿no? Porque debería ser el juicio, ¿no? Digo, más allá de quién firma el contrato y del poder, digo, alguien le tiene que decir a él, che, no es que apareces de la nada en Vélez, vamos a arreglar tanta plata, de te pararse parece en bien, Vélez, de cumplir, de todo. De hecho, hay antecedentes, Martín, Mariana, de espectáculos a los que no fue. Claro, pero... Hay antecedentes. Estaba recordando, en 2016 hubo uno, donde tuvieron que cancelar todo el show. Por eso pienso que si están pensando ellos en hacer el Vélez, es porque evidentemente está en condiciones de hacerlo. Y nosotros nos hemos manifestado... Si no se van a arriesgar a semejante movida. Nos hemos manifestado varias veces que está perfecto la reinserción en la sociedad de las personas, siempre y cuando primero pague. Bueno, claro, ahí viene la punta del sistema carcelario. Claro. No es un castigo, es una reinserción. Primero tenés que ser juzgado, que aparte el ser juzgado también es un derecho que tiene el imputado. Exacto. O sea, de tener un juicio justo. Ahora, ¿puede un derecho a la posibilidad, a ver, pensando así, imaginando, ¿no? Que él no está en condiciones de ser juzgado porque quizás no está en condiciones ni psicológicas ni físicas, que esté mal, digamos, en lo que eso refiere, pero que pueda hacer bien su trabajo sobre un escenario? Yo no creo que sea escindible, sinceramente. No, por lo menos... ¿Cómo funciona en ese aspecto, no? Hay algún especialista, pero... No creo que sea escindible decir, bueno, vos entendés para firmar un contrato, o por lo menos para darle un poder a alguien, o para saber cuánta plata vas a recibir, cómo va a ser para elegir las canciones, hasta esas cosas, y que no comprenda lo que hiciste en el 2018 de matar a una persona, o de encerrar a mujeres y golpearlas durante un día entero. Tengo una duda, perdón, ahí a Martín y a César ambos. Cuando el juicio se suspende, ¿es porque él no comprendía lo que hizo en ese momento, o porque no estaba en condiciones de comprender el desarrollo del juicio? El desarrollo del juicio. Porque él hoy entonces lo que se podría decir es que está en condiciones de comprender el desarrollo del juicio, lo que no quiere decir que haya estado en condición, que haya comprendido lo que pasó. ¿Se entiende? La diferencia es entre entender el delito y entender el desarrollo de la situación la pregunta judicial. Ahí es central lo que estás diciendo, Tati, por eso la pregunta es la siguiente en ese caso. Si el imputado no está en condiciones de entender el juicio, ¿qué hace el Estado para administrar justicia? ¿Qué hacemos con esas dos mujeres encerradas? Bueno, el Estado lo que dijo fue, no hacemos nada, que él se quede en su casa. Por eso. Claro, y todo sigue como si nada. El punto en el que las demandas individuales se cruzan con necesidades colectivas, ni más ni menos, porque ayudar a esas dos víctimas no es solamente, en todo caso, acompañarlas cual víctimas solo de Piti Álvarez, es pensar en una estrategia más grande.